Hola gente linda, soy Shio y hoy es miércoles 18 de marzo de 2020 y el mundo verdaderamente está cabrón. Am, yo había pensado originalmente hacer este video con un tema que me parece bien interesante que está pasando, que era cómo toda esta discusión alrededor del censo de México de 2020, donde vamos a censar por primera vez personas que se identifican como afromexicanos, cómo ese censo estaba curiosamente movilizando una serie de dinámicas, no solo el censo, pero de alguna manera el censo visibilizaba esas dinámicas de una serie de procesos que quizás podríamos llamar como transracialidad. Y eso lo guardo para después, creo que es una cosa muy interesante. Pero, como se podrán imaginar, pues llegó el coronavirus y tenía otros planes. Y seguro se dan cuenta que tengo el cabello mojado y me acabo de salir de bañar. La razón es porque, en efecto, el coronavirus es el tema quizás que nos tiene ahorita todo el mundo hablando. Yo descubrí que me estaba empezando a afectar emocionalmente porque me empecé a poner de malas. Y esa es una reacción que normalmente tengo cuando me empiezo a preocupar y no puedo hacer nada. Lo cual habla de que soy una neurótica, ¿no? Y de mi capacidad de que mientras sienta que ejerzo control, me siento bien. Y cuando eso no pasa, cuando es un fenómeno planetario, por ejemplo, pues me pongo un poco neurótica. Hace rato, por ejemplo, pues con una amiga a la que quiero mucho, me di cuenta que estaba preocupada por ella y entonces le empecé a gritar, ¿no? Luego me disculpé con ella y le dije, perdóname, soy una pendeja, soy una neurótica, estoy empezando a sentirme estresada, ¿no? Y le digo, y eso que en realidad aquí estamos en el minuto 0.1, ¿no? Pero bueno, entonces, primer comentario del video de hoy, vamos a tener que tener un montón de cuidado con nuestros afectos. Creo que la atención nos va a ir afectando cada vez más de una u otra manera. Entonces, recomendaciones, si pueden, en algún momento desconéctense de las noticias, si pueden, hagan yoga, hagan meditación, jueguen videojuegos babosos, charlen con sus amigos, distráiganse. En algún punto necesitamos desconectarnos de esto. Eh, Quienes puedan hacerlo, por supuesto, porque la atención nos va a empezar a afectar incluso en nuestras relaciones interpersonales con las personas que están a nuestro alrededor. Digo, ya lo señalaron un montón de feministas que no solo dijeron lo obvio, y es que se viene una cosa que para las mujeres, digo, no solo para las mujeres, pero sobre todo las mujeres que son las que se dedican a cuestiones de cuidado, pues van a tener, y hablo de manera distanciada porque pues de alguna manera, pues yo no tengo hijos. Mi mamá es un adulto que funciona perfecto, entonces, bueno, no tanto. Qué malvada soy. Pero, entonces yo creo que yo realmente no voy a tener eso, pero muchas compas sí. Entonces, la tensión, por supuesto, se va a empezar a hacer presente en nuestras relaciones interpersonales y ahora más que nunca nos vamos a necesitar unas y otras y unes y otros y unos y otros. Así con lenguaje incluyente, aunque me reclamen y me digan que el lenguaje incluyente no soluciona el problema del coronavirus, que por qué entonces lo uso. Pues a ver, el lenguaje incluyente no soluciona un montón de cosas, simplemente es un acto político. Entonces, primer cosa, hay que estar atentes a nuestras emociones. Eso va a requerir cierta desconexión, va a requerir empezar a también estar atentos a las necesidades afectivas de los demás. Quizá en este momento haya gente que nos busque, que nos procure, que nos diga, oye, ¿qué hacemos? Es un llamado de atención, digamos, de que la gente necesita desconectarse, necesita hablar con alguien. No la manden a la chingada, a menos que estar ahí vaya a implicar gritarle. En ese caso, sí, mándenla a la chingada. Pero bueno, ese es el punto uno. Gente, no manejemos el estrés a través de la violencia, no manejemos el estrés a través de, no sé, tenemos una vida después de esto, ¿no? O sea, no podemos caer en
en crisis, ¿no? Habiendo dicho eso, bueno, pues he estado pensando que yo creo que en estas semanas, por supuesto, el tema que nos va a rodear va a ser el coronavirus. Hay un montón de cosas que en filosofía de la ciencia y en estudios sociales se han trabajado sobre cuestiones que tienen que ver con riesgo, que tienen que ver con sociedades del riesgo, sociedades de la información, que quizás sería bueno mencionar, discutir, que quizás sea interesante reflexionar sobre eso, quizás nos dé perspectiva. A mí, por ejemplo, me queda clarísimo que esta crisis ilustra lo que es la globalidad, que ilustra, por supuesto, ha quedado clarísimo cuáles son las redes de interconexión en el mundo. Probablemente el hecho de que la pandemia esté siguiendo la geografía que está siguiendo, pues es un ejemplo también de cuáles son los patrones de movilidad de población que viaja sobre todo, digamos, a través de tecnologías de movilidad como aviones. Y lo pongo así porque por supuesto que tenemos otros mecanismos de migración y otros mecanismos de movilidad humana que ahorita no se están viendo. Ahorita se están viendo los mecanismos de movilidad más rápidos. Pero ojo, este virus va a tener la vejez de mostrarnos los mecanismos de movilidad a distintos tiempos. O sea, si ahorita hay gente que está diciendo, vean cómo esto evidencia los patrones de movilidad de las clases medias altas del mundo, sus interconexiones, quién viaja a dónde, o sea, por qué de repente de China, por ejemplo, se mueve a otras partes de Asia, se mueve a Europa, de Europa a Estados Unidos, y es de Europa y no de Asia que nos empieza a llegar, por ejemplo, la crisis a América Latina. Mucha gente dice, miren, ahí se ven los patrones de movilidad de las clases medias y es culpa de las clases medias. Pero ojo, aguas, que aquí hay un lag temporal, un retraso temporal. El virus eventualmente va a llegar a todas las poblaciones y se va a mover con todas las poblaciones. Y no se ha empezado a ver con los mecanismos de movilidad más lentos, porque aún no llega ahí. Entonces el virus nos va a acompañar en los distintos mecanismos de movilidad. ¿No? Estamos viendo aquí casi al desnudo una radiografía de la globalidad en términos de intercambio, en términos de movilidad, también en términos de las capacidades económicas de respuesta de cada país. Estados Unidos anuncia que va a dar una respuesta con 500,000 millones de dólares. México dice que va a dar una respuesta con 1,000 millones de dólares. Que en México es un montón. Pero cuando ves lo que está gastando Estados Unidos, pues dices, no es nada, ¿no? Estamos viendo, por supuesto, lo que son las sociedades de la información. Estamos viendo las sociedades del riesgo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está consumiendo datos, que es la gran paradoja de las sociedades de la información. Que todo el mundo quiere conocimiento y lo que obtiene son datos. Datos que a veces no tienen contexto, datos que a veces no son fácilmente extrapolables, datos a los que les falta un montón de contexto para saber qué nos están diciendo. La gran paradoja de la sociedad de la información, por supuesto, es esta, que tenemos datos, pero a veces no tenemos conocimiento. Pero nos hemos acostumbrado, somos un sujeto que procesa todo a través del conocimiento. Estamos buscando todo el tiempo una actualización de información para saber qué hacer, qué escenarios vienen, qué posibilidades de que algo pase. Y eso también muestra por qué somos una sociedad del riesgo. Hay gente que está diciendo, oigan, no chinguen. Se han muerto, no lo sé. Alguien decía, en el estado de Sonora hay como 3 enfermos y hay 3 millones de habitantes. Dicen, pues es irracional toda esta respuesta, ¿no? Es como querer sacar un ratón quemando un edificio, ¿no? Quien hace esa analogía, por ejemplo, no se da cuenta de lo que es una sociedad de la información y lo que es una sociedad del riesgo. Porque ya no operamos solamente con respecto a lo que es el caso y lo que no es el caso, sino que estamos haciendo cálculos a futuro de lo que puede ser el caso y qué tan probable es que eso que puede ser el caso se actualice, se realice. Eso es algo que es constitutivo de las sociedades del riesgo, de las sociedades de la información. Y de hecho, si se dan cuenta, es una cosa donde las ciencias funcionan muy distinto. Normalmente la gente dice, a ver,
Tú sabes que funciona una ciencia precisamente porque hace una predicción y la predicción se hace verdadera. Entonces lo que dirime una buena ciencia de una mala, dicen, es que una buena ciencia hace predicciones y estas se corroboran. Pero esto es una visión viejísima de lo que es la ciencia. En sociedades del riesgo, en sociedades de la información y en ciencias como las que hoy tenemos, paradójicamente la ciencia puede hacer una serie de modelos que lo que queremos es que no se verifiquen, que no se realicen. Por ejemplo, todos estos modelos de qué pasaría si no tenemos distancia social, qué pasaría si no tenemos ningún mecanismo, por ejemplo, de testar, de evaluar quiénes son personas que ya tienen el COVID-19. Todo eso te está hablando de que estamos haciendo una serie de simulaciones cuyo esfuerzo, cuyo objetivo es que nos lleven a hacer un esfuerzo para que no se realicen. Y paradójicamente es en el hecho de que no se verifiquen, que no se actualicen el que sabemos que es buena ciencia. Y noten ahí que aquí estamos hablando de un quiebre cognitivo bien cabrón. Porque lo que nos dice que esta ciencia funciona no es que se verifique, sino que no se verifique, que nos da líneas para actuar, que nos llevan a evitar una serie de situaciones que no queremos vivir. Por ahí quien haya visto está viendo las predicciones en el Reino Unido de un informe que circuló que eran espantosas. Precisamente esto es lo que hacen estas sociedades del riesgo y estas nuevas ciencias. Lo que hacen es que nos dan discursos con probabilidades, con escenarios a los que atribuimos grados de verosimilitud. Y así estamos navegando. Y ojo, como ciudadanos de estas sociedades introyectamos esta manera de operar y por eso tenemos esta necesidad patológica. Y la pongo así porque por supuesto queremos información y eso qué pasa. Que salgamos todo el tiempo a buscarla y a veces nos encontramos con datos que no tienen contexto, datos que empiezan a funcionar y generar pánico que no tienen bases. De alguna manera este es un efecto colateral de las sociedades de la información, que como somos un sujeto que se maneja a través de lo que sabe, busca saber más y lo que no encuentra lo sustituye con datos y eso puede llevarnos por un mal sendero, ¿no? Pero bueno, entonces esto estamos viéndolo, ¿no? Estamos viendo todo este momento de confrontarnos. Yo no sé, yo creo que hay toda suerte de respuestas que estamos viendo de un montón de gente. Ya en las siguientes semanas pues será interesante ir tratando de pensar lo que nos está pasando, también como una manera de lidiar con el estrés, también como una manera de ir lidiando con la ansiedad, porque digo, yo no sé, en mi caso, por ejemplo, pues mis padres ya están en la población más vulnerable, que también esta construcción de vulnerabilidades habla de lo que son hoy las sociedades del riesgo, el que no es que no es que estén mal, es toda una construcción de una manera probabilificada de entender el mundo, de entender el universo. Que luego esto le cuesta mucho trabajo a la gente entender el gran quiebre cognitivo que representó el desarrollo de la estadística, de la probabilidad, en cómo organizamos la vida, cómo pensamos el mundo social. Nos estructura de pronto en una categoría que no es la de enfermo, que no es la de sano, sino es la de persona vulnerable. Cuando hablamos, por ejemplo, en cómo esto se construye socialmente, no queremos decir que esto no tenga eficacia causal. Lo que estamos diciendo es que no funciona con las lógicas clásicas de verdad y falsedad, ¿no? Estos son escenarios con probabilidades. Entonces, bueno, pues si ustedes son como yo, seguramente están manejando la ansiedad de alguna manera, ya sea a través de la neurosis, como yo hace rato que me tuve que bañar, ya sea a través de una búsqueda obsesiva de información. Párenle tantito. Aquí sí sirve hacer hasta meditación. Digo, aquí tengo a Buda. Cada quien buscará cómo hacer meditación, relajarse, tranquilizarse, estar ahí para cuando la gente necesite que estén ahí. Pero bueno, hay una cosa que sí les quiero decir y es, a ver,
por ahí mucha gente que estamos acostumbrados al activismo, estamos acostumbrados quizá a pensar a través de las ciencias sociales y no de las ciencias biológicas. Esto nos puede descolocar un poco, porque de repente parece que esto reentroniza la hegemonía del discurso biológico que las ciencias sociales luego miran con mucha sospecha, ¿no? De alguna manera este es un gran recordatorio de muchos que tenemos alrededor, como la crisis climática, de que somos una especie biológica y que como especie biológica tenemos mecanismos biológicos. Ojo, estos mecanismos muestran la emergencia de propiedades. Lo digo porque nunca faltará el transfóbico que llegue en este momento y me diga, ay, mira, sí, la trans hablando de biología, sí, ella es la que lo niega. Primero que nada, a ver, señores, justo una de las cosas que nos enseña la epidemiología y toda la biología de poblaciones es que hay propiedades emergentes que tienen las poblaciones y que no tienen los individuos. Tasas de natalidad, de mortalidad, de morbilidad, por ejemplo. Eso no lo puedes encontrar en un individuo, ¿no? O sea, la biología tiene múltiples niveles de organización. La gente que quiere que todo esté en un nivel y sea simple, pues nunca va a entender nada, ¿no? Pero algo que tenemos que evitar, y esto sí es gente linda, gente bonita que tiene muchos compromisos políticos, no caigamos en el creacionismo cultural. Luego nos pasa mucho en ciencias sociales que la gente empieza a hablar a través de lo que se ha denunciado ya como un creacionismo cultural, ignorar que tenemos biología, ignorar que tenemos materialidad, ignorar que tenemos mecanismos moleculares. No hagamos esto, por favor no lo hagamos, es muy peligroso. Por allí de repente hay gente que dice, pues esto es una gran conspiración, es un complot, es un mecanismo para controlar poblaciones, esto no existe. Por supuesto, estos son los discursos más babosos, pero hay discursos un poco menos babosos y hay que tener mucho cuidado en no sucumbir a estos creacionismos culturales. Aquí sí necesitamos ejercer la transdisciplina y aprender a leer discursos biológicos. Hay gente que me dice seguir las recomendaciones de los epidemiólogos solo es algo que lo puede hacer la gente con el privilegio, y esto muestra que vamos a sacrificar a las personas que no pueden detenerse y hacer cuarentena. Y les digo, a ver, es que aquí la cosa es más compleja, ¿eh? Luego la gente piensa el privilegio como si fuera un juego de suma cero, donde alguien necesariamente gana y alguien necesariamente pierde, pero no siempre funciona así. A veces, en efecto, hay alguien que ejerce un privilegio que lo protege más, pero en un caso como el que alguien se quede en su casa, paradójicamente no solo lo beneficia a él o la beneficia a ella, sino nos beneficia colectivamente. Es decir, aquí el privilegio no funciona como un juego de suma cero. Es decir, sí, quien no puede parar se va a tener que arriesgar más a salir a la calle. Pero quien sí puede parar no solo se beneficia a sí mismo, a sí misma, sino que de hecho disminuye al estar en su casa las probabilidades de encuentro entre cuerpos humanos. Y eso disminuye las probabilidades de contagio y disminuye la velocidad en la cual el virus va a alcanzar a la población. Por eso no es un juego de suma cero con respecto al privilegio. Sí, es cierto. El virus va a mostrar cómo las cadenas de racismo, de xenofobia, de nacionalismo, de misoginia, de machismo, de homofobia, todas esas cadenas que están allí, el virus las va a mostrar y nos va a hacer ver las injusticias como algo que genera vulnerabilidades aumentadas o disminuidas. Eso es cierto. Sin embargo, no es el caso que quien puede parar no está haciendo nada por la población, por el colectivo, porque aquí el privilegio, lo digo, funciona distinto. El privilegio funciona distinto porque no es un juego suma cero, proteges a la población. Ojo, hay gente que dice sí, pero tiene una afectación económica. Sí, claro que tiene una afectación económica. La afectación económica, y aquí de nuevo no es un juego de suma cero, aquí todos vamos a perder. Se lo decía yo a alguien hace rato, aquí hay que elegir entre el peor escenario y uno malo. ¿Vamos a tener afectaciones económicas? Sí. Desafortunadamente sí, y le va a pegar a las personas menos privilegiadas, y les va a pegar bien cabrón, y en un país con el grado de subempleo que tenemos va a estar brutal. En un país donde tenemos un montón de gente que no tiene acceso a seguridad social, va a ser brutal. Pero si no paramos,
la poca infraestructura que tenemos va a colapsar. Si se nos enferma en una familia que no tiene seguridad social una persona, quizás el resto de la familia, fungiendo como una estructura de seguridad social, pueda hacer el paro. Pero si se enferman 5, los devasta. Entonces, sí, hay personas que no tienen acceso a esto. Hay personas que van a ver afectados sus ingresos. Pero si no paramos y se enferman, les va a ir todavía peor. Entonces, este es un ejercicio de aprender a pensar las relaciones entre lo individual y lo colectivo de maneras más complejas. Las relaciones entre lo que es verdad, lo que es probable y lo que no queremos que se realice de maneras más complejas, ¿no? Por ahí hay gente que dice, oigan, pues hay que apostar por otro tipo de conocimientos. Aquí, aguas con estos discursos que tienen las mejores intenciones, que dicen, esto va a trincherar de nuevo las colonialidades epistemológicas, porque va a trincherar de nuevo los discursos científicos venidos del norte global. Aguas con eso. ¿Por qué? La justicia requiere que reconozcamos que existen distintas prácticas cognitivas que conocen el mundo y que no es que una sea un mito y la otra sea verdad. La justicia requiere reconocer que hay una pluralidad de prácticas cognitivas que enfrentan y conocen el mundo. Pero la justicia también requiere reconocer que no podemos horizontalizarlas. ¿A qué me refiero con eso? Una cosa muy básica. Una práctica cognitiva que tiene 5,000 millones de dólares al año y que tiene 5,000 personas en una red global con una división de la labor cognitiva, que tiene infraestructura y que tiene una serie de tecnologías aumentadas para la percepción, para la intervención, que tiene, por ejemplo, la capacidad de acción coordinada a través de espacio-tiempo, y que tiene una serie de marcadores de memoria. Una práctica cognitiva así es mucho más exitosa, solo por cuestiones de la complejidad material, social e instrumental de esa práctica cognitiva, que una práctica cognitiva que tiene 500 miembros que trabajan de manera individual, sin apoyos tecnológicos, sin mucho apoyo económico, y donde cada agente es un agente epistémico que funciona más o menos en solitario. Las dos prácticas pueden ser prácticas cognitivas que conocen el mundo, que nos dicen algo del mundo. No está garantizado que la más sofisticada vaya a encontrar la respuesta, pero ojo, horizontalizarlas es un error. Una apuesta por la justicia es reconocer que ambas son prácticas cognitivas que conocen, pero la complejidad material, social, incluso monetaria e instrumental no es la misma. Entonces, aquí sí, por supuesto, alguien puede decir, bueno, pero eso es posible por las asimetrías del mundo. Sí, y esta es la gran tragedia de la ciencia moderna. Su condición de éxito es precisamente su dualidad como una entidad que ha sido posible precisamente por la herencia colonial que tiene. Ya lo decía una feminista por allí que decía, que se preguntaba si la ciencia es occidental, y decía sí y no. Sí y no, porque como práctica colonial ha abrevado de una serie de saberes. Entonces, tiene conocimientos que no nacieron en Occidente. Sí y no, porque por supuesto las agendas globales se siguen dictando en algunos lados. No, porque la ciencia se mueve. Porque a la ciencia le ha costado mucho trabajo hacer su conocimiento móvil. Uno de los grandes desafíos es que el conocimiento que se produce de manera situada pueda moverse. Eso es muy complicado. No todos los sistemas cognitivos que tienen conocimiento situado lo pueden mover. Lo digo porque mucha gente está diciendo, ¿por qué no apostamos en este momento por prácticas curativas tradicionales? Y yo no vengo aquí a decir la respuesta simplona, facilona de, ay, eso no es conocimiento. Sí, puede que lo sea. Pero ante una pandemia de este tamaño necesitamos nuestra estrategia epistémica más sofisticada. Y esa es la ciencia. Y si es la más sofisticada es por su complejidad histórica, su dualidad, como una cosa que es posible gracias a una historia política bien compleja. Paradójico. Pero bueno. Ya hablé un montón.
Nos vemos en una semana. La verdad, espero que dentro de lo que son los escenarios de riesgo nos toque el más bajito. Bye bye.